Bien, decíamos, tenía que buscar hoy, yo sé que lo único que dijimos la clase pasada, hicimos como el salto de temas, si no me equivoco, bajamos como de esa escala nacional y recuperamos un par de ideas de ese régimen conservador que habíamos dejado en 1880, y no mucho más. No sé si nos adentramos un poquito más. ¿Algo dijimos? ¿Algo no dijimos? Vamos, ubíquenme ustedes. ¿Tienen que buscar algo? Acerca de unas leyes, creo que era. De Una Bien, las cuestiones era la leyes. de sociales. Ah, me residencia. ubiqué, me ubiqué, me ubiqué. ¿Qué había que buscar? Perdón, Yankee, te corté. Acerca de la ley de residencia y de defensa social. Bien, ¿en qué marco? O sea, contextualizado, ¿en qué estábamos buscando esas leyes? ¿Dijimos algo de los problemas que tiene que enfrentar el régimen? No te estoy preguntando a vos nada más, no te estoy mandando al muere a vos. Es una pregunta como existencial. ¿Qué dijimos de ese De régimen? los inmigrantes que ingresaban en el país. Gracias, Bautista, vamos, pon tu sangre humanística en marcha. Vamos, ¿qué decías? No, que como era una época en la que ingresaban muchos inmigrantes al país y era Ujú. como difícil encontrarlos. Bien, a ver, nosotros dijimos, y Habíamos recupero, hablado que por ahí, ¿sí? habíamos hablado que por ahí los inmigrantes sabían valorar más su fuerza de trabajo y sus Ujú. derechos como trabajador. Entonces por ahí cuando llegaban acá empezaban a pedir como sí, más derechos, y empezaban a hacer manifestaciones y por ahí llevar sus ideas a los mismos obreros de acá Argentina. Bien. Entonces empezaron a haber más manifestaciones y Coincido con vos. Ahí me ubiqué plenamente. Es más, estoy recordando así que les dije, chusmen un poco el cuadro conceptual que hicieron con la parte de penetración ideológica. De a poquito voy entrando en tema. A ver, nosotros para aquel que está muy perdido, lo que habíamos hecho era bajar un poco la escala de análisis y habíamos dicho, che, en la historia mundial nos fuimos hasta 1920, pero en realidad en historia como nacional nos quedamos en 1880. Y lo que nosotros dijimos es como para adentrarnos o como para llegar al tiempo que debemos, o sea, 1920, 1930 es lo ideal en la historia argentina, lo que tendríamos que hacer es, bueno, ver un poquito, o sea, desempolvar un poquito lo que es el régimen conservador y ver justamente, no ya qué es, porque ya sabemos lo que es, no cómo se mantiene, porque sabemos cuáles son los diferentes mecanismos para que se mantenga, simplemente ponerlo en funcionamiento en esos 36 años y ver que en realidad, por más que sea conservador, por más que sea fraudulento, no quiere decir que no tenga. Upa, me colgué yo, ¿no? ¿Estoy? Ahí Sí, sí, estás, ahí sí, sí. estás. Bien, perdón. Sí, sí, vi que decía pobre, no sé, algo como de la red. Decíamos, digo, ver un poco en funcionamiento esos 36 años y ver los diferentes por ahí conflictos que pueden haber tenido ese régimen conservador en los años que le ha tocado gobernar. Y ahí un poco que creo que es lo que empezaba a decir Pilar, y un poco también lo reflejaba, a ver, por lo menos la recuperación de la consigna que tenían que hacer y que nos dio Iñaki. A ver, ese régimen conservador nosotros dijimos que tiene tres problemas concretamente, no sé si les dije tres, y que No. todas tienen, no sé, no tienen ni idea. A ver, y que todas tienen que ver con lo que es la inmigración. Dijimos, esa inmigración, a ver, esa inmigración es el puente para que uno pueda identificar que la Argentina cambió bruscamente a fines del siglo XIX. ¿Por qué cambió bruscamente? ¿Por qué les parece que es un cambio brusco en una Argentina? Por la nueva influencia que traían los inmigrantes. Sí, igual te está yendo como un poco más en profundidad. Digo, es mucho más fácil. ¿Por qué esa inmigración generó una modificación radical del paisaje argentino a fines del siglo XIX? Y Por más una nueva trabajo. introducción de población. Tal cual, porque pasaste de 8 millones de habitantes, y estoy tirando fruta porque no lo sé a ciencia cierta, a tener, no sé, 15, 18 millones de habitantes. Quiere decir que en realidad, a vos demográficamente, la Argentina te cambió un montón. Ahora, nosotros sabemos, y es un poco lo que decía recién Pilar, que en ese cambio, o sea, lo que uno tiene que prestar atención es que ese inmigrante va a traer, a ver, si bien va a ser buscado, anhelado, fomentado por el Estado, porque lo necesita ¿para qué? Mano de obra. mano de obra. Mano de obra en un modelo exportador que se está formando, en una Argentina que se está integrando al mundo comercialmente,
Sin embargo, eso que es todo lo positivo se vuelve negativo cuando uno piensa, a ver, negativo, se vuelve un problema cuando uno piensa con lo que vienen los inmigrantes. A ver, hay tres problemas que se desprenden de esta cuestión de inmigrantes. Si nosotros lo habíamos definido como la cuestión nacional, habíamos definido como la cuestión social, que es un poco lo que nos decía hace ratito Pilar, y de la mano de eso venía lo de las leyes que tenían que buscar, y otra es una cuestión de, a ver, ¿cómo llamarlo? De la legitimidad, básicamente. Que es no sé si lo dijimos, pero no me suena haberlo dicho nunca. A ver, cuestión nacional, antes de irnos a las leyes. Vamos un segundo, ¿alguien recuperó, alguien tuvo la osadía de meterse en alguno de los cuadritos conceptuales que han hecho? Ustedes tenían que haber leído, lo que pasa es que lo leímos en marzo, abril, el texto de Bertoni. ¿Alguien recuerda algo de ese texto? Yo tengo abierto un foro que era acerca de... ¡Qué genio! Bien, esa es la idea de utilizar bien la plataforma. ¿Te acordás de algo de ese foro? Nosotros, a ver, para darles una idea, digo, nosotros habíamos planteado en algún momento como una interconexión entre lo que era penetración ideológica de Oblak y el texto de Bertoni. Básicamente iban de la mano, decían cosas diferentes, pero decían lo mismo. ¿Qué tenés de ese foro, Iñaki? Tengo de lo que había puesto yo, que era que se aplicaban los medios que habíamos hablado en ese entonces para argentinizar, Sí. porque se veía como una amenaza la inmigración de personas con nacionalidad italiana que venían al país, que desde la proclamación de derechos de una gran Italia por fuera de sus fronteras, formaba parte de una fuerte expansión imperialista que parecía tomar lugar en Argentina. Bien, estamos absolutamente en la misma sintonía. Te hago una pregunta. Esa supuesta expansión imperialista que estás diciendo, ahora que nosotros ya sabemos qué es imperialismo, ¿a qué se refiere? A cualquiera, ¿eh? ¿Qué quiere decir esa expansión imperialista, en este caso italiana? ¿Cuál es el problema nacional? ¿Cuál es el problema que viene de la mano de la mayor cantidad de inmigrantes, sobre todo europeos, mucho italiano, mucho español? ¿Cuál es el problema en la Argentina que se activa? Chao Lucho, chao chicos, me retiro. Chao, Gaby. Chao, Gaby. Chao. Vamos acá. Ahí está. Se me fue Wi-Fi, profe, no sé por No qué. te hagas drama, no te hagas drama, son cosas que nos pasan. Vamos, Tabela, ya que hablaste. ¿Cómo llama? Y a Lucho lees, también. dale. Ya que hablaste, lees. ¿Estás con compu? ¿Dónde? Ahí Sí. es donde lo marqué, donde dice la pujante colectividad. Perfecto. La pujante colectividad italiana poseía un ámbito simbólico en la ciudad. En 1878 se había inaugurado a Mazzini en la Plaza Roma sobre Paseo Colón. Precisamente desde entonces, las celebraciones de los italianos habían adquirido mayor relieve, al combinar las tradiciones festejos semipúblicos con los banquetes y los bailes en los salones de asociaciones, con una marcha o procesión cívica, con banderas italianas y bandas de música, entonando canciones patrias italianas que finalizaban en un homenaje al pie de la estatua de Mazzini, en un espacio plenamente público, en el homenaje al héroe de la nacionalidad italiana. La nostalgia del viejo terruño se alternaba con la fuerte matiz nacional patriótico. Invadía las calles y las playas de Buenos Aires y colocaba a la celebración en una peligrosa dimensión simbólica y política. Punto. ¿Qué dice este pequeño fragmento? Esto es del texto de Bertoni, este es el que ustedes leyeron, ¿eh? Digo, pero son esos párrafos que en realidad uno no les presta atención hasta que de repente lo identifica, uno se lo señala y ustedes dicen, es verdad. ¿Qué dice? Como que traían su cultura hacia acá. Ahí está, traes tu cultura. Vos sos, imagínate, son millones de italianos que llegan a Argentina. Traes tu cultura. ¿Cuál es no sé si es el problema, no me animo a decir cuál es el problema de que traigas tu cultura, digo, pero básicamente, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué lo ven mal desde el punto de vista de quienes gobiernan la Argentina de entonces? Como que están Porque- invadiendo, por así decirlo. ¿Porque están como? Invadiendo, ¿Y no eran podría decir. un gobierno conservador? Sí, era un gobierno conservador, no quería cambios. No me arriesgaría. No querían cambios y con esto Sí. quieren que empiece a haber, digamos, no me sale la palabra ahora, pero quieren que tengan lo mismo que en Italia con respecto a derechos, gobierno, etcétera, política. Ojo, Entonces- porque esto por ahí no tiene que ver con derechos. Esto tiene que ver con que uno piensa que son millones de tipos que vienen a la Argentina
Pensemos que en realidad la Argentina es un país, a ver, es una nacionalidad bastante nueva. O sea, el verse argentino es nuevo para 1880 porque previamente se veían como provincias. Y cuando vos finalmente tenés una nacionalidad más o menos consolidada, te llegan los inmigrantes porque vos mismo los estás trayendo y de repente te aparecen este tipo de cosas. ¿Por qué es un problema? No, yo no me diría invadiendo. A ver, matizaría un poco el concepto invadiendo porque vos los trajiste. Pero ¿cuál es el problema que ve el régimen conservador frente a este tipo de actitudes? Un sentimiento de nacionalidad hacia la patria que ayuda por ahí a conformar a una nación junta. Y si hasta los mismos argentinos, no solo los inmigrantes, le tienen como más lealtad a una bandera italiana que a la misma Argentina, es un problema para poder consolidar la nación. Sobre todo como Argentina es una nación más nueva, y imagínate, se ve del mercado exterior en general, mira, argentinos no pueden ni como nacionalizar a su propia población. Coincido. No solamente lo pueden nacionalizar, sino que incluso manifiestan como competencias, encuentran al interior de la vía pública competencias con otras nacionalidades. Imagínense, obviamente habría que ponerse en la cabeza de esa gente y de ese momento, ¿no? Digo, imagínate, millones de alemanes, millones, no sé si han llegado millones los alemanes, pero bueno, enormes comunidades de alemanes, millones de españoles, millones de italianos, que están acá con vos compartiendo el espacio, pero que no se ven a sí mismos como italianos, como argentinos. O sea, se siguen viendo como su respectiva nacionalidad, y acá esto que nos leía Tabela es, bueno, el homenaje a la nacionalidad italiana, la nostalgia del viejo terruño. ¿Qué es la nostalgia del viejo terruño? ¿A qué le suena la nostalgia del viejo terruño? ¿Qué sería terruño en esta frase? ¿Qué es lo que le da nostalgia a esta gente que está en Buenos Aires hace 10 años? Y que, o sea, se fueron de su patria, digamos. Claro, el viejo terruño es su vieja tierra. O sea, en este caso, estos tipos están más añorando volver en algún momento a Italia que eventualmente querer integrarse a esta nacionalidad argentina. Como consecuencia de esto, o sea, como consecuencia de la existencia de un montón de nacionalidades que coexisten, uno puede entender el texto de Bertoni que lo que decía cuando hacía referencia a esta cuestión nacional, ¿qué es lo que decía? O sea, ¿qué estrategias se ponían en funcionamiento para combatir a esas nacionalidades diversas? La escuela. La escuela, bien, la escuela, a ver, todo lo que igual guardapolvo blanco es un poco más adelante, digo, pero las escuelas, a través de la educación vos vas a empezar a educar, básicamente, pero desde un punto de vista argentino. Historia argentina, vas a empezar a evitar, por ejemplo, que, no sé, la escuela alemana de historia alemana, porque eso es lo que uno tiene que también entender. El colegio alemán nuestro originalmente daba historia alemana, porque era un colegio alemán. Entonces, decís, bueno, no, todo muy lindo con la comunidad alemana, pero eventualmente, nada, tenés que dar historia argentina, porque son argentinos o sus hijos serán argentinos. ¿Qué otra cosa? Yo, si no me acuerdo mal, que se habían prohibido tener otras banderas de otros países en las festividades que se realizaban. Totalmente, no hay más banderas, estamos de acuerdo, no hay más banderas extranjeras. ¿Qué más? En la vía pública, ¿qué se masificaba? Las calles con nombres de próceres de la historia argentina. Estamos de acuerdo, la calle con nombres de los próceres de la historia argentina, los museos, las salidas escolares en museos. A ver, y así podríamos encontrar un montón de cosas en los museos. ¿Cómo? Las fechas patrias. Las fechas patrias, los monumentos. O sea, vemos en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, masividad de monumentos tipo. A ver, por lo pronto lo que dice Bertoni es diferentes estrategias orientadas a que esta cuestión nacional no se vuelva realmente un peligro y que vos puedas de alguna u otra forma, nacionalizarlos sería el problema. O sea, argentinizarlos, que es el gran problema. El segundo elemento es el que nos decía recién, y ahora sí lo vemos un poquito más en profundidad, es lo que tiene que ver con la cuestión social. Esto es nacionalismo, o sea, esto es un problema, ambos son problemas ideológicos. No solamente vienen, dijimos, ingleses, franceses y demás, sino que en realidad nosotros sabemos que el grosso de la población que viene son de sectores bajos. Estamos campesinos empobrecidos, campesinos que vienen a buscar tierras, ¿por qué no obreros? Que vienen a la Argentina suponiendo que la Argentina va a ser un lugar de
como de bonanzas. Ahora, nosotros lo que dijimos es, cuando estos muchachos entran con una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que es algo que vos no podés decir. ¿Ganas de trabajar? Ganas de trabajar, seguro. Ganas de prosperar, entiendo que sí, porque si no, no hubieses venido tan lejos. Pero más allá de las ganas de prosperar, digo, ¿qué es lo, entre comillas, negativo que te trae esta gente? Entre comillas. Nuevas enfermedades. No, no sé. Y que son extranjeros. Eventualmente también debe haber alguna enfermedad, digo, pero no Que es son lo que extranjeros y traen diferentes pensamientos. Bien, pero ¿qué pensamientos son los que estos muchachos traen? Que por Políticos. eso, malos entre Digamos, comillas. No son malos. Monarquías. Puede ser... ¿Cómo? Tienen que ver algo con la, ¿cómo se llama? Con la agricultura. No necesariamente, un poco Pilar lo Puede ser dijo al principio. ideologías tipo de izquierda, Ahí más está, la ideología de izquierda. A ver, eso es lo que me parece fundamental. Nunca hay que perder de vista que Europa para el momento en realidad es una región que no mayoritariamente, pero muchos de los lugares de los que ellos vienen son industriales. Quiere decir que estos tipos son en muchos casos obreros o campesinos que tienen alguna experiencia en organización. Y nosotros ya sabemos que para mediados del siglo XIX lo que hay en Europa es todo lo que son las corrientes de lo que uno define como izquierdas. Quiere decir que estos tipos pasaron por la frontera, o sea, pasaron por la aduana de Buenos Aires. Vos a simple vista no hubieses identificado nada nuevo, porque simplemente son europeos que están llegando, pero cuando llegan, vienen con un conjunto de ideas revolucionarias, algunos. A ver, mucho anarquista que viene de Europa para la Argentina, y la Argentina para ese momento tiene cero tradición anarquista, o sea, no hay tradición anarquista en Argentina. ¿Qué quiere decir? Estos tipos que vienen con un montón de ideas políticas revolucionarias, de lo que uno define de izquierda, a ver, estos inmigrantes son de alguna forma los primeros, a ver, la puerta de entrada para el anarquismo en la Argentina. Y a ver, y el anarquismo en la Argentina, el socialismo en la Argentina, gradualmente lo que van a hacer es como empezar a expandir sus ideas, a contar ideas que para la Argentina eran algo absolutamente extraño, externo. ¿Y qué es lo que uno puede empezar a esperar como consecuencia de esa entrada de ideas de las que uno define de izquierda? ¿Qué va a empezar a pasar socialmente en Argentina? ¿Qué esperaríamos con ideas revolucionarias en suelo argentino? Querían imponer sus ideas. Quieren imponer sus ideas, ¿y cómo manifestás? O básicamente, ¿cómo demostrás esas ideas en la práctica? ¿Cómo? Con manifestaciones. ¿Manifestaciones? ¿Cómo qué? No sé cómo que, pero... ¿Pero qué podría ser una manifestación obrera? Una marcha. ¿Para trabajar? Una marcha, ahí está, una marcha, una huelga. ¿Qué quiere decir? La inmigración europea para fines del siglo XIX trajo un montón de ideas de izquierda a suelo argentino, y como consecuencia de la llegada de esas ideas más revolucionarias o antisistema, lo que empieza a haber en Argentina es mayor movilizaciones o conflictos sociales. Por ejemplo, vamos a ver esto acá. Tomen un par de apuntes sobre esto que les voy a mostrar. Porque la más conocida es una que se ocurrió en 1810 con motivo del centenario. O sea, en el momento que celebraba la Argentina el centenario de 1810, bueno, ese es el momento que los anarquistas se encontraron, obviamente, para de alguna manera llamar la atención y hacerse escuchar. Me dicen simplemente si se escucha. No vamos a ver todo esto. 1909, los gremios anarquistas y socialistas Escuchá, deciden conmemorar en reuniones separadas el Día del Trabajo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso. Desde temprano comenzaron a llegar las familias obreras con sus banderas rojas y negras, dispuestas a homenajear a los mártires de Chicago, ahorcados años atrás por luchar por la jornada de 8 horas. Protestan contra la desocupación, los bajos salarios y la indiferencia del gobierno. Van tomando la palabra encendidos oradores, hombres y mujeres que invitan a la rebelión y a organizarse para cambiar la sociedad.
Observa atentamente la reunión el coronel Ramón Falcón. Muchos manifestantes al reconocerlo lo insultan. Vuelan algunas piedras. El gobierno liberal, ya en su decadencia, digamos, comenzó a sentir una gran debilidad contra ese movimiento obrero organizado. De ahí la gran represión que se hace en la manifestación del 1 de mayo, siempre en recuerdo de los ahorcados de Chicago por las 8 horas de trabajo. Hacen una represión tremenda ahí en la Plaza Lorea, es decir, es una parte de la Plaza del Congreso, donde el coronel Falcón, personalmente, el jefe de policía, ordena la represión a la forma de los cosacos del zar, que atacaban a balazos y con sables desenvainados a los manifestantes. Esto, que solamente se ha visto en Rusia, se vio en el año 1909 en la Argentina. Hay que recordar que el coronel Falcón había sido el primer cadete que se recibió en la escuela militar fundada por Sarmiento. Es decir, esto era todo un símbolo. Inmediatamente, las dos centrales sindicales convocan a la huelga general, exigiendo justicia y la expulsión de Falcón de la jefatura de policía. Durante toda esta semana roja, la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de solo 17 años, Simón Radovitsky. Por el lado de la buena vida hay un héroe de la burguesía en ese momento, que es el coronel Falcón. El coronel Falcón es un paradigma del militar represor. Es un héroe de la burguesía, tanto es así que es la persona que tiene más estatuas en la ciudad de Buenos Aires, aparte de una placa en la calle Callao y Quintana, donde hubo una cierta onda expansiva, digamos. En el Bajo de Callao hay una estatua de Falcón, frente a una cafetería, la Tuerca Noelia, frente a la Biela, efectivamente, hay otra estatua. Al fondo de la avenida Ramón Falcón hay otra estatua, y entiendo que en el interior de la escuela de policía, que es Falcón y José María Moreno, hay otra. Enfrente hay un personaje que es Simón Radovitsky. Simón Radovitsky es el autor de ese acto retumbante en la esquina de Callao y Quintana. Es decir, Simón Radovitsky, que era un anarquista proveniente de Odessa, que tenía 18 años, como dice un libro de Osvaldo Bayer, como anarquista justiciero, se encarga de meterle una bomba al coronel Falcón. Que Dios lo tenga en su gloria. Radovitsky es apresado en esa circunstancia, va a ser fusilado, pero tiene un tío rabino que demuestra que no tiene 18 años. Con ese motivo, de acuerdo al Código Penal de entonces, es enviado al sur, a Ushuaia. Tras el atentado, el gobierno declara el estado de sitio y detiene a dirigentes obreros. Grupos de jóvenes de la oligarquía, al grito de ¡Viva la patria!, atacan e incendian locales obreros y las imprentas de La Protesta y La Vanguardia. En mayo de 1910, la oligarquía celebra el centenario de la Revolución de Mayo. Se organizan grandes desfiles y una exposición universal. La famosa bailarina Isadora Duncan baila el himno nacional con la bandera argentina por todo vestuario. Se cursan invitaciones a todos los reyes y gobernantes del mundo occidental, pero solo acepta el convite la infanta Isabel de España. La clase dirigente quiere exhibir los avances del granero del mundo. El movimiento obrero advierte la gran trascendencia de los festejos y aprovecha su gran repercusión en la prensa internacional para dar a conocer la real situación de los habitantes del país. La Fora Anarquista lanza una huelga general para la semana de mayo y realiza una manifestación que reúne 60.000 personas frente a la penitenciaría de la calle Las Heras. Piden la libertad de los presos sociales.
Punto. Con esto estoy. Pregunta. ¿Cuál es el clima social de la Argentina del régimen conservador? En base a lo que vimos, ¿no? ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es el clima social? Tal cual. Y está todo podrido. Está todo... Bueno, Es tenso, no, un clima medio es tenso. tenso, ahí está. Me gustó más es tenso, me parece un poco más sofisticado. Bien, es tenso, estamos de acuerdo. Es tenso, está todo podrido. A ver, eventualmente lo que hay es un montón de... A ver, claramente hay manifestaciones. Lo que te muestra ahí un montón son diferentes momentos donde el anarquismo ha participado activamente para generar esos disturbios. A ver, reclamando eventualmente, ¿no? Reclamando mejores condiciones de trabajo, reclamando mejores pagas, mejores condiciones no sé, de vivienda, hay un montón de cosas que son como muy comunes para todo el obrero que trabaja y que obviamente quiere trabajar en condiciones un poco más dignas. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es la respuesta? Y ahí vamos un poco a lo que decía Iñaki al principio del encuentro. ¿Cuál es la respuesta? Por más que ustedes no vean o no hayan buscado ley de residencia y ley de defensa social, ¿cuál es la respuesta del régimen conservador? ¿Cómo la podrían sintetizar? O sea, de quienes han gobernado, ¿no? El régimen conservador. Bueno, en la ley de residencia, el inmigrante que causa problemas contra la ley. Antes de ley de no. residencia, coincido con lo que vos decís, Martina, pero digo, si vos no supieras ley de residencia, como imagino que la mitad de ustedes no buscaron, si no supieran ley de residencia y ley de defensa social, y vieran nada más las imágenes, incluso le prestan una atención como muy, muy clave a Falcón. Digo, ¿cuál es la actitud general del régimen conservador para con el movimiento obrero? Y como rechazo. Rechazo. No hay aceptación. Ahí está, no es que me siento con vos, charlo con vos, veo cuál es tu problema, te lo resuelvo. En realidad lo que hay es una tendencia a el rechazo, a la represión, básicamente. O sea, Un desprecio, sí. Tal cual, o sea, es matarlos a palazos y disolver estas grandes huelgas y punto final. A ver, el régimen conservador es represivo para con el movimiento obrero. Lo podemos ver, y ahí estabas diciendo, Martín, y te dejo de vuelta que lo puedas hacer. A ver, lo podemos ver en el tipo de... Esperen, sacó esto. Entre ellos, Simón Radovic. Lo podemos ver en el tipo de leyes que estos tipos sacan. ¿Estamos? Las dos leyes más importantes orientadas al movimiento obrero que el régimen conservador sacan son A, ley de residencia. Martina, vos justo lo estabas planteando. ¿Qué es la ley de residencia? ¿Lo pudiste buscar? Sí, era tipo cuando los inmigrantes causaban un problema o estaban en contra de lo que decía el régimen, buscaban que como que les daban un tiempo para que se retiren del país, básicamente. Bien. Y una vez que si ellos no cumplían, los podían encarcelar. Bien. Sí, o ir a buscarlos. Sí. Bien, estamos de acuerdo. A ver, Y al país también. Coincido. A ver, básicamente para ustedes, para simplificarlo, ley de residencia implica, es como, yo lo explicaba así en el cuarto B hace un tiempo atrás, es como cuando uno entra a un local y te dice como que el dueño te da el permiso de admisión, o sea, el dueño te dice si te puedes quedar o no. Bueno, pero aplicado puntualmente a un país. ¿Qué es lo que te dicen? Si vos buscás como antecedentes por ahí, si vos llegás a la Argentina y llegás con antecedentes, quiere decir que en tu país ya tuviste como problemas por movilizaciones obreras o anarquistas, en consecuencia lo que vas a tener que hacer es pegarte la vuelta, básicamente. O sea, la ley de residencia es, el Estado argentino lo que hace es garantizar, a ver, buscando como cierta pacificación interna, lo que no quiere es inmigrantes conflictivos. Si hiciste conflicto en tu país de origen, quiere decir que potencialmente lo harías acá, entonces preferimos que por más que necesitamos esa mano de obra para el modelo exportador, preferimos abrirles la puerta a un tipo de inmigrante específico. Este tipo de ley, a ver, esta ley, ¿les parece represiva, sí o no? ¿Qué vendría a ser represiva? Perdón. Bien, es una buena pregunta. ¿Les parece, a ver, pregunto, antes de definir, antes de definirlo, ¿les parece represivo a alguno que lo pueda decir? ¿Ninguno se le ocurre? No sé, yo tengo la misma pregunta que Tavera. Bien, está buenísima la pregunta. A ver, represivo. ¿Represivo viene de qué? La repulsión
Represión. ¿Y represión qué es? ¿Qué es reprimir? Ah, buenísimo. Calmar. Reprimir en realidad generalmente es cuando vos tomás medidas orientadas a frenar algo, pero por las malas. O sea, en realidad yo me puedo sentar con vos a negociar, si fueses un huelguista, y si yo te doy lo que vos estás pidiendo, llegamos a un acuerdo, lo resolvimos pacíficamente. Represivo sería que yo vaya a la misma huelga que vos estás como protagonizando y que te mate a palazos. Y que logre el mismo objetivo, que sería, vos dejás ¿cómo se llama? Dejás de hacer huelga, pero no porque estés, a ver, no porque hayas conseguido algo, sino porque tu interlocutor te mató a palazos. A ver, lo represivo, ¿es simplemente represivo desde el punto de vista físico? No. En realidad uno puede ser represivo legalmente. ¿Por qué esta ley es represiva? Hay un permiso para reprimir. ¿Por qué hay un permiso para reprimir? Seguro. Por otro lado, es represiva porque en realidad no estás negociando nada con la persona que viene a la Argentina porque entiende que la Argentina es un lugar potencialmente copado para trabajar y para vivir. Básicamente, no le das mucha chance al inmigrante que tenga un antecedente de venir acá. A ver, el régimen conservador es represivo, y se los pregunto porque no quiero dejar de preguntarlo en este momento. La pregunta es, ¿por qué el régimen conservador es represivo con el movimiento obrero? ¿Por qué no le Y interesa? porque eso generaría cambios. Porque eso generaría cambios, es bastante tentativa, está bastante bien, porque no quieren los cambios. Pero por otro lado, ese movimiento obrero, esas masas de gente que vienen a la Argentina, a fines del movimiento obrero, a fines del régimen conservador, ¿les sirve para algo más allá de como mano de obra? No. No, ¿por qué no? ¿Políticamente les sirve esas masas? No, pues total, ya está controlada la política. Ya está controlada. ¿Qué querría decir ya está controlada la política? ¿Qué tipo? Ya está arreglada, digamos, siempre la votación. Bien, ahí está, estamos hablando de lo mismo. A ver, ¿qué es lo que uno empieza a entender? Que al régimen conservador no le interesa legislar en favor del movimiento obrero, porque ese movimiento obrero que ha llegado a la Argentina de a millones, en realidad no modifican la elección, porque en realidad lo que hay en el régimen conservador es fraude. Entonces, como hay fraude, si yo te resuelvo tu problema, no importa, porque no es que voy a conseguir votos en favor para que me respalden, y si yo te mato a palazos, tampoco importa, porque no es que voy a perder votos porque estoy matando a palazos. ¿Se entiende la lógica? Sí. Entonces, cuando uno mira ley de residencia y ley de defensa social, digo que la defensa social la dejamos ahí como al pasar, ley de residencia es, básicamente es lo que dijimos, o sea, es como si venís y tenés antecedentes, te volvés. 1902 la ley de residencia, y la ley de defensa social es en paralelo a este festejo del centenario. Y cuando uno mira básicamente el contenido de la ley, que es un poquito más larga, lo que te está diciendo básicamente es, bueno, si pasaste, o sea, si no nos dimos cuenta, o si vos no tenés antecedentes y no te volviste a tu país de origen, pero llegaste a la Argentina y te volviste un tipo que empezaste como a hablar o a dialogar con anarquistas, si te volviste en Argentina un anarquista y haces quilombo en la vía pública, eventualmente se te va a penar. ¿Estamos? O sea, como se penaría cualquier persona que genera disturbios, o sea, cárcel, multa, bla, bla, bla. Entonces, lo que uno se da cuenta con estas dos leyes, y más con las imágenes que veíamos en el videito es el régimen conservador, siempre pensando, perdón, volvemos a este cuadrito original, en lo que es cuestión nacional, estos tipos toman medidas orientadas a argentinizar. La forma de solucionar esta cuestión nacional es hacerle como un frente a esas nacionalidades en Argentina e implementar, diría Bertoni, un montón de estrategias en pos de lograr un argentino como homogéneo. Frente a la cuestión social, ¿cuál es la respuesta del régimen? ¿Cuál es la respuesta del régimen frente a la cuestión social, frente al problema ideológico que traen los inmigrantes? ¿Cuál es el problema, dijiste? Sí, no, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo responden? Acá argentiniza. ¿Y acá? También. No.
Con represión. Reprime, nos quedamos. Reprime. A ver, reprime. Ah, Físicamente, lo vimos en el video, pero reprime también legalmente. Vamos, ley de defensa social, sí, ley de defensa social, ley de residencia. El último eslabón que tenemos que ver, que obviamente no lo hacemos ahora porque nos queda un minuto, es la cuestión de la legitimidad, y acá aparece todo lo que es ley Sáenz Peña. Pero para ley Sáenz Peña, nosotros no vimos, ¿no? Unión Cívica Radical. No. Bien, lo que les pido es, para la cuestión de legitimidad y ley Sáenz Peña, lo único que buscan para la clase que viene, pero busquen en serio, es qué es la Revolución del Parque de 1890, qué es la Revolución del Parque de 1890, qué es la Unión Cívica y cuándo se forma la Unión Cívica Radical, y cuáles son los planteos de la Unión Cívica Radical. Solamente eso. Si se lo perdieron, después lo buscan en el video, porque nos quedan menos de un minuto. Muchachos, un placer verlos. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. profe, nos vemos.